Vale, hola a todos. Vamos a empezar a explicar hoy. Como veis, hemos dado hasta ahora del tema 9 del libro, el error absoluto y relativo con la cota de error. Hemos visto el teorema de Pitágoras y hemos visto las aplicaciones del teorema de Pitágoras, ¿vale? Ahora vamos a empezar en el tema 10 con el teorema de Tales, el teorema del cateto y el teorema de la altura. Bien, empezaremos por el teorema de Tales. Podríamos decir que el teorema de Tales es nuestra lección 5, ¿vale? Le vamos a llamar teorema de Tales. Tales viene del nombre de Tales de Mileto, un griego. Entonces, el teorema de Tales dice lo siguiente: si varias rectas paralelas cortan a dos rectas secantes, lo voy a escribir, ¿vale? Si varias rectas paralelas cortan a dos rectas secantes, voy a poner aquí secantes, coma, los segmentos correspondientes son los segmentos, lo voy a escribir regular, ¿vale?, que se forman en las rectas secantes guardan la misma proporción. Esto es, ahora lo voy a decir, a ver, tú tienes varias rectas paralelas, imagínatelas. Estas rectas son paralelas, ¿vale? Tienes rectas paralelas. Uy, no se ve nada en este color. Vamos a coger un color un poco más oscuro. Tienes esta recta, estas rectas que son paralelas, ¿vale? Estas rectas son paralelas. Tienes varias rectas paralelas que cortan a dos rectas secantes. Esas rectas paralelas cortan a dos rectas secantes. Imagínate, esta recta R y esta recta S. Pues lo que dice el teorema de Tales es que la proporción del segmento, imagínate este segmento que se ha formado aquí, este segmento A y aquí hay un segmento B, ¿vale? Y en este lado enfrente se ha formado aquí, de aquí a aquí, un segmento A' y de aquí a aquí un segmento B'. Pues lo que dice el teorema de Tales que los segmentos A partido de A', o sea, si tú divides este tamaño entre este tamaño, lo que te da va a ser igual, esa división, esa relación, esa razón, te va a dar igual que si dividieses B entre B'. Esto es A, esto es B, esto es A' y esto es B'. Entonces, A dividido entre A', lo que me da es lo mismo que si dividiese B entre B'. Imagínate que tú tienes que A mide 4 y que B mide 10. ¿Vale? Imagínate que esto mide 8 y que esto mide 20. Entonces, si yo te digo lo mismo, yo te dijera A entre A', es decir, 4 entre 8, te va a dar lo mismo que si haces 10 entre 20, B entre B', B entre B' es 10 entre 20. 4 entre 8 te da un medio, 10 entre 2, entre 20, te da un medio. Vale, pues la proporción que guardan A entre A' y B entre B', esa proporción, esa razón de proporcionalidad se llama K. ¿Vale? Esta es la razón, ¿vale? La razón de proporcionalidad. O constante, ¿vale? Razón o constante de proporcionalidad. Entonces, la proporción que guardan A con A' y B con B' es una proporción de 0,5, ¿vale? Esto sonará mucho a la proporcionalidad directa entre dos medidas. Es exactamente lo mismo que hemos estudiado en proporcionalidad directa. Podemos hacer ahora un ejemplo
donde se puede ver la proporcionalidad la proporcionalidad, la semejanza entre varios segmentos, ¿vale? Ahora vamos a por el ejemplo de una aplicación del teorema de Tales, ¿vale? Dice, las rectas A, B son paralelas. Bien, esta es la recta A y esta es la recta B. Y me dice que son paralelas, es decir, no se encuentran nunca. Comprueba que C también es paralela y compruébalo utilizando el teorema de Tales. Si A, B y C son paralelas, porque son paralelas y cortan a R y a S, que R y S son secantes porque se llevan a encontrar, si yo prolongase por aquí R y S, si yo lo prolongase por aquí, como son secantes tienen un punto en común, ¿vale? Entonces, si esto es verdad, si C fuera paralela, este segmento de aquí sería proporcional al de abajo. La razón que guardan, la razón es la división que guardan estos dos segmentos, tiene que ser la misma razón que guardan estos dos. Es decir, esto sería lo siguiente: 1,5 dividido entre 2,4, este entre este, tendrá que darme lo mismo que si divido 2,5 entre 4. 1,5 dividido entre 2,4 me da 0,625, ¿vale? Y 2,5 dividido entre 4 también me da 0,625. Ambos me dan 0,625. Esa es la razón o constante de proporcionalidad. Como guardan la misma proporción, este dividido entre este y este dividido entre este, como guardan la misma proporción, puedo decir que sí, C es paralelo, sí que lo es. Lo acabo de comprobar. Muy bien.